Bueno, buenos días muchachos. Quiero hablar de varias cosas. Tal vez quiero iniciar la lección de hoy retomando un poco una pregunta que me decía Alejandro por ahí. ¿Cómo hacer Monte Carlo cuando la función de medición, por ejemplo, es un poquito más compleja que simplemente un producto de dos cosas? ¿Verdad? Digamos, vamos a inventar una función ahí ficticia. Por decir algo, yo tengo un mensurando y que pudiera ser, no sé, por ejemplo, a por logaritmo natural de b más, qué sé yo, c por e a la t, ¿verdad? Bien, no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos varias variables. Vea que y es función de varias variables. Va a ser función de a, va a ser función de b, va a ser función de c y va a ser función de t. Es función de 4 variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asignarle un tipo de distribución de probabilidad a cada una de esas 4 variables. Rectangular, triangular, lo que fuera, ¿verdad? Es decir, puede ser que A siga algún tipo de distribución, por ejemplo, rectangular, que B siga una triangular, que C siga, por decir algo, una distribución U, y que D, por ejemplo, siga una distribución de límites no exactos, ¿verdad? Una trapezoidal curvilínea. Entonces, ¿qué hace uno? De lo mismo. Básicamente generas un vector con todos los valores de A generados, el millón de datos, B, C y T. Ok, supongamos que haces 1 millón de datos, tenés 4 millones de datos. 1 millón para cada variable, que siguen el tipo de distribución que ya hemos visto cómo se muestrea, ¿verdad? Es decir, ya yo les di las distribuciones de probabilidad, la forma en que cada una de estas se debe muestrear. Ok, una vez que tenemos eso muestreado, ¿qué hacemos? Para cada uno de estos valores calculamos el y generándonos 1 millón de datos. Y simplemente se calcula un promedio y una desviación estándar de estos valores de y. Esta desviación estándar es la incertidumbre estándar de y. Eso es hacer Monte Carlo. No hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en casos como este? Supongamos que usted quiere medir masa, pero esa masa usted la mide directamente con una balanza y obtiene un valor, no sé, medido de referencia. Pero ese valor medido de referencia, cuando usted llega y hace el diagrama, tiene una incertidumbre por resolución, por repetibilidad, por deriva, por error máximo de la balanza. Digamos que esas 4. ¿Cómo hace Monte Carlo usted ahí? Ok, entonces usted lo que hace es lo siguiente. Usted propone una función de medición que va a ser la masa medida más una corrección por resolución, una corrección por repetibilidad, una corrección por deriva y una corrección por error máximo permitido. Todas esas correcciones les vamos a dar un valor de 0, pero aportan una incertidumbre. O sea, cuando uno trabaja el método de la GUM, de repente eso no queda así tan claro, porque usted lo que hace es que toma incertidumbres estándar para la masa y no necesariamente tenés que hacer un modelo donde tengas que generar todas estas correcciones. Sin embargo, lo que vamos a hacer es tomar estas correcciones como si todas fueran 0, pero entonces, ¿cómo hace uno Monte Carlo? Y tiene que a cada una de estas variables asignarle un tipo de distribución de probabilidad. Por ejemplo, esta rectangular, esta una t-student, esta una rectangular y esta otra rectangular. Entonces, ¿qué pasa? Genera también lo mismo. Para la de resolución, tiene un valor centrado de 0 con un más menos, que es la mitad de división de escala. Genera 1 millón de datos. Lo mismo para repetibilidad, 1 millón de datos. Para deriva, 8 millones de datos, y para el error máximo permitido, 8 millones de datos. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a tomar una constante que es la masa medida, más todo esto. Aquí hay que tener cuidado cuando usted hace esta suma, porque uno puede caer en un error conceptual grande, que es que como la media de todas ellas es 0, de repente no importa, no la sumo, porque va a dar 0. No, es que está sumando distribuciones de probabilidades centradas en 0. Entonces, aquí te va a dar esta suma, la masa medida desconocida,
más esas correcciones, 1.000.000 de datos. Saca el promedio y saca la desviación estándar, que esta es la incertidumbre estándar de masa. Y ahí hiciste Monte Carlo. Monte Carlo siempre es eso. O sea, Monte Carlo es genere distribuciones de probabilidad para cada una de las incertidumbres y relaciónelas a través de una función de medición. La función de medición puede ser que sea sumar términos cuya esperanza matemática sea 0, o puede ser sumar términos que no sean 0. Pero esa es la filosofía que hay detrás de eso. Por supuesto, ya usted teniendo este conjunto de datos de salida, puede ver qué tipo de distribución sigue esto. Entonces usted podría analizar, mira qué interesante, esto puede ser que siga la distribución de salida una normal. Y si sigue una normal, usted puede asociar a esa normal un límite inferior y superior, cortando los dos extremos de los lados. Por ejemplo, si usted quiere una probabilidad de cobertura del 95%, corta el 2.5% de los lados de ambas partes. Y te quedas con un límite inferior y un límite superior. Este sería el intervalo de confianza asociado a la distribución de salida. La mitad de ese intervalo de confianza se asocia a una incertidumbre expandida, si es que la distribución es simétrica. Si tu distribución no es simétrica, puede ser que no se cumpla el teorema del límite central, y era lo que habíamos hablado del problema del error de coseno, que el intervalo de confianza no necesariamente queda centrado con respecto a la media. ¿Se acuerdan de eso? Entonces eso es lo que podría pasar. No sé si con eso te aclaro un poco, Alejandro. Pero eso es Monte Carlo. Monte Carlo va por ahí. ¿Está bien? Bueno, ya en la tarea 7 ahí les dejaría algunos ejercicios al respecto. Ese es como el primer punto. El segundo punto, chicos, vamos a hablar hoy de un tema que se llama deriva instrumental. Este material lo pueden encontrar ustedes ahí en el TEC Digital, y la idea es trabajar con este documento que generé por ahí tipo resumen, más algunas cuestiones adicionales que creo que es importante hablar del tema de deriva. Deriva, les voy a ser honesto, chicos, es como un tema del que en metrología se habla, pero no estoy muy claro que la gente sepa lo que significa. Es más, yo les voy a poner un reto. Busquen a los metrólogos de este país, no sé, más conocidos. Está Lautaro, está Brian, está Giovanna, está, no sé, cualquiera de ellos, y pregúntenle qué entienden como deriva. Bueno, y yo les voy a decir lo que yo entiendo como deriva a la luz de la BIM y a la luz de mi experiencia. Pero eso no quiere decir que yo tenga la respuesta definitiva. Entonces, trataré de ser lo más objetivo y claro posible, pero este tema de deriva sigue siendo un tema abierto. Primero quiero empezar definiendo a la deriva de acuerdo con la BIM. Recuerden que esto es muy importante, chicos. Y esto puede ser que levante roncha. Cuando usted empieza a hablar de un tema, lo primero que tiene que hacer es dejar las definiciones muy claras de ese tema. Como cuando uno lee un libro de filosofía, ¿verdad? Ahora que estaba leyendo un día estos Agustín Laje con la batalla cultural, ¿qué es lo primero que hay que definir? ¿Qué es cultura? Si usted no tiene la capacidad de definir los términos, no puedes hablar, no podemos pensar, ¿verdad? Entonces vean ustedes muchos de los movimientos sociales que se dan ahora, donde ni siquiera a veces se puede definir muy bien qué es lo que usted está defendiendo. Bueno, cuando usted trabaja en metrología hay que definir muy bien qué es lo que usted va a estudiar, y tenés que establecer una definición clara de las cosas, ¿verdad? Entonces, deriva, de acuerdo con la BIM, se define así: es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo debida a las variaciones de las características metrológicas de un instrumento de medida. ¿Qué entendemos por eso? Variación, vea, continua o incremental de la indicación a lo largo del tiempo. Eso es lo que dice. Ok, si yo tengo un termómetro y estoy midiendo temperatura a las 8 de la mañana, y luego mido a las 8:05, luego a las 8:10 de la mañana, y luego mido a las 9 de la mañana, y voy notando que la temperatura en función del tiempo tiene este comportamiento, ahí hay deriva. ¿Sí? Esa es la definición.
Variación continua o incremental. Podría ir subiendo, bajando, podría tener un comportamiento sinusoidal, podría tener un comportamiento exponencial, podría tener un comportamiento de variación lineal, pero algo como esto se ajusta a esa definición, deriva, ¿ok? Muy bien. Ahora, es interesante porque hace una aclaración, Lavín. Dice que la deriva instrumental se presenta como un cambio gradual a lo largo del tiempo en la indicación del instrumento de medida debido a la estabilidad limitada de la magnitud medida. Yo les voy a ser honesto, chicos. No sé si les he comentado que están trabajando en metrología en una nueva versión de la BIM. Y esa nueva versión de la BIM está cambiando algunos términos. Como tardamos un poquito para que eso llegue a la versión en español, no hay una versión oficial en español. Ese segundo párrafo define la nueva definición de lo que es deriva. Y es como un poquito diferente porque habla de estabilidad limitada. Usted busca que un patrón sea estable, pero cuando esa estabilidad no se logra, lo que tenemos es un problema de deriva. Luego hay un tercer párrafo, que es una nota de la BIM, que dice que la deriva instrumental no se debe a una variación de la magnitud medida, ni a una variación de la magnitud de una magnitud de inferencia especificada. Es decir, usted no puede decir que existe una deriva por la forma en que usted midió o por la variable en que usted midió que tiene algún problema, que tiene algún digamos, detalle o problema con respecto a la estabilidad instantánea. Es decir, si usted llegó y realizó una medición y hubo un cambio interno que no fue gradual en el tiempo, sino que fue por alguna otra magnitud de influencia, eso no se considera deriva. La deriva está asociada con dos cosas, y llévense esto en mente: tiempo y estabilidad. Voy a borrar por aquí. ¿Sí? Puede ser que, digamos, usted tenga una variación de la temperatura del agua debido a que las condiciones ambientales no son estables. Y si es eso, tal vez eso no sería una deriva. Ahora, si usted tiene un sistema suficientemente estable y aún así hay variaciones, podemos asociarlas a deriva. Entonces, de repente la deriva podría depender de la interpretación o del conocimiento de la variable que estamos estudiando. El tema, chicos, con la deriva es lo siguiente. Vamos a ver, pongamos algunas ideas, porque si nos vamos a la BIM y a la definición, queda un poquito decepcionante. Es decir, sentimos que lo que la BIM nos dice no es suficiente. Entonces, pensemos en causas de la deriva. ¿Cuál es la causa de la deriva de un patrón? Podría ser estabilidad limitada. La estabilidad es uno de los retos de la metrología, hacer patrones que sean estables en el tiempo. Cuando se tuvo el prototipo internacional del kilogramo, no sé si les he contado esta historia, el prototipo internacional del kilogramo se instituye a finales del siglo XIX en el BPM como el patrón mundial universal de masa. Es decir, si llegan los extraterrestres a ver el conocimiento de la humanidad y les dicen, bueno, ¿cómo miden ustedes masa? Usted les enseña ese pedacito de metal construido en el siglo XIX. Así era como se hacía. Y resulta que ese prototipo solo se podía acceder una vez cada 40 años, con permiso especial del director del BIPM, es decir, pasaron varios directores del BIPM que ni siquiera pudieron ver el prototipo internacional del kilogramo. Solo habían 70 copias del prototipo que se verificaron contra el IKP, que se llama el prototipo internacional del kilogramo, durante un siglo. La última vez que se hicieron verificaciones fue a finales de los años 80. Y hay toda una historia al respecto, que eso nos tocará verla en el próximo curso de metrología industrial y legal. Pero el tema es que no fue hasta el 2019 que esa definición se cambia, porque se cree que ha habido una deriva de 50, ¿cómo era? De 50 microgramos en un siglo para un kilogramo. Y eso se consideraba muy alto. Entonces, para evitar esa deriva hay que cambiar la definición del kilogramo.
y se define hoy en términos de una constante física universal que se llama acción mínima de Planck. A partir de ahí se puede construir. Me imagino que ustedes verán eso en su curso de mecánica cuántica eventualmente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí usted puede definir el kilogramo con un experimento llamado la balanza de Kibble, que, bueno, es un experimento ahí medio complejo, pero que de alguna manera basa su principio en que la constante de acción mínima de Planck es una constante universal que trasciende las generaciones y las civilizaciones. Es decir, que de aquí a 5.000 años, el ser humano que tengamos en ese momento puede acceder a esa definición y reproducir el patrón del kilogramo que tenemos nosotros. De esa manera compensamos la deriva. Evitamos que haya una deriva, pero mientras tengamos un prototipo, que sería básicamente una pesa patrón, por decirlo así, y cada vez que usted la saca, que la usa, hay desprendimiento de material, contaminación, etcétera, que va a hacer que exista una deriva gradual en el tiempo, ¿verdad? Con la definición, el acceso al kilo se hace más flexible o igual. No, fue muy estricto y hubo muchas buenas y malas experiencias. La primera fue reproducir un kilogramo de platino iridio cuando el prototipo que teníamos era el kilogramo de los archivos. Entonces, ese fue el primer reto. Se encontraron discrepancias, pero ya luego, una vez que se hicieron las correcciones de fuerza boyante, se eliminaron. Después, durante la construcción, se cree que quedaron trazas de mercurio debido a los termómetros y barómetros que se usaban en el siglo XIX. Entonces, eso pudo haber afectado la masa. Y luego también que dentro de los intersticios moleculares del kilogramo quedaron partículas de hidrógeno que fueron saliendo durante el tiempo. Entonces, ya cuando esas partículas se liberaron, 100 años después, entonces se cree que se ha llegado a una masa mucho más estable, ¿verdad? Entonces lleva toda una historia, o sea, el mantener un prototipo, yo creo, o sea, y esto es personal, yo creo que la gente del siglo XIX sabía que iba a haber una deriva, pero estaban esperando que hubiera una mejora tecnológica, que llegara la mecánica cuántica, que llegaran algunas otras formas de poder materializar el kilogramo. Pero mientras eso llega, tenemos que hacerlo así. Tanto que todas las unidades de medida estaban basadas en artefactos. Por ejemplo, el metro estaba basado en un artefacto, que era una regla, pero se eliminó a mediados del siglo XX, ¿verdad? Y ya para entonces se utiliza una definición cuántica para definir el metro en términos de la velocidad de la luz en el vacío. En el caso del tiempo era el año 1900, el patrón. Después de ahí se modifica hasta la definición que desde los 80 para acá tenemos para definición de tiempo. Y así fueron cada una de las magnitudes de las unidades del SI hasta que el kilogramo se fue avejentando. Y hubo muchos problemas en su redefinición. Se propusieron varios experimentos, dentro de ellos estuvo la balanza de levitación magnética, que fue fatal, los resultados no dieron bien, el experimento de Avogadro Internacional, que no dio muy bien con la balanza de Kibble, hubo uno que se llamaba el conteo de los átomos de oro, fatal, fue un fracaso. Entonces, de todos los experimentos que se tenían, los dos que más o menos dieron fueron la balanza de Kibble, que fue una modificación de la balanza de Watt, y el proyecto de Avogadro Internacional, que empezaron a empatar sus valores. Y de momento dijeron, bueno, y juguémosla con definir el kilogramo así, y esperemos a que mejores experimentos se den en el futuro, porque ya llevamos más de un siglo y no hemos logrado redefinir el kilogramo en términos de una constante universal. Pero la historia fue por ahí. De hecho, el reto ahorita es buscar mejores métodos de diseminación de masa y entender bien qué es el concepto de masa. Yo creo que hoy en el mundo de la metrología no está muy claro qué es un kilogramo. No anda muy claro, ¿verdad? Ahora, la deriva puede ser por estabilidad limitada. Entonces, yo diría que esa es una de las posibles causas que generan una deriva. Ahora, quiero verlo con un ejemplo, chicos. El ejemplo no está incluido en el material, pero ni lo vemos aquí en clase. Supongamos que usted tiene un termómetro de resistencia de platino donde vamos a medir la corrección en milikelvin. La corrección, les recuerdo que se define como la indicación del patrón menos la indicación del instrumento sujeto a calibración. Entonces, usted tiene en el tiempo en días, lo siguiente. Estos son 10 días, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Ayer hablaba con mi asistente Julio, ¿verdad? Y es interesante discutir el tema de deriva porque cada uno lo entiende distinto, ¿verdad?
hay algo que no es muy obvio de la deriva y es que la deriva es irreversible. Usted llegó y tuvo una deriva en un patrón, en una masa, en un instrumento de medida, ya probablemente no va a retornar a su estado original. Hay como un aumento de entropía, hay como un tema en que se envejeció el patrón y ya no necesariamente va a regresar a sus condiciones iniciales, a menos que usted lo intervenga o lo ajuste, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer aquí una escala, 5, 10, 15 milikelvin, o la corrección también puede ser negativa, menos 5, menos 10, menos 15 milikelvin. Y vamos a suponer que usted aquí, por ejemplo, tiene límites. Usted dice, bueno, yo quiero que mi sistema se mantenga dentro de ciertos límites. Los límites donde quiero que se mantengan en más menos 15 milikelvin. Son los límites de control de mi instrumento de medida. En el momento en que me salgo de los más menos 15 milikelvin, yo tengo que hacer un ajuste o una intervención con el patrón. Entonces al inicio yo llego y lo dejo ajustado en 0. Pero 10 días después me marca 5. 20 días después me marca 5. Ahí se mantuvo. Entonces aquí hubo una deriva. ¿De cuánto? De 5 milikelvin en 10 días. Pero aquí la deriva fue 0. Ok, ahí no hubo deriva. Por lo menos no se detectó. Después puede ser que a los 30 días tuviera un valor de 10, ¿verdad? Que esta es la resolución de escala. Luego a los 40 días tuve un valor de 0. El instrumento retorna a un punto ahí ideal. Menos 5 a los 50 aquí. Luego menos 10 a los 60. Y luego se mantiene ahí estable. Entonces yo quiero definir cuál es la deriva que yo puedo tener. Bueno, aquí hay 3 valores de deriva. Aquí la deriva era de 5 milikelvin cada 10 días. Aquí es de 0, pero hay puntos como este donde la deriva fue máxima. Fue de 10 milikelvin en 10 días. Y a veces la deriva es hacia arriba, a veces la deriva es hacia abajo, a veces la deriva es 0. A veces la deriva puede aumentar la indicación del instrumento o a veces la deriva puede disminuir la indicación del instrumento. Si usted analiza estas indicaciones, todas se mantuvieron dentro de los más menos 15 milikelvin, que son los límites de control, ¿de acuerdo? Pero si usted quiere calcular la deriva, la máxima deriva, que es la que usted puede utilizar para hacer proyecciones, es de más o menos 10 milikelvin en 10 días. ¿Por qué más o menos? Bueno, porque la deriva, aunque sea negativa o positiva, vamos a tomarla unidireccional. Solo nos interesa la magnitud, no nos interesa si fue hacia arriba o si fue hacia abajo. Y en este punto es donde se presenta de los 30 a los 40 días la máxima deriva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí 10 entre 10 nos daría una deriva de más o menos 1 milikelvin por día. Entonces, eso es lo que llamaríamos la máxima deriva del instrumento de medida. Entonces, suponiendo que mi instrumento de medida, esto es muy importante, suponiendo que mi instrumento de medida debe estar en más o menos 15 milikelvin y que la deriva pues no debe superar este valor, es decir, yo no debo esperar tanto tiempo como para que yo no haga verificaciones y esto se me salga de control. Esto es muy importante porque yo aquí estoy haciendo verificaciones cada 10 días. Pero yo puedo decir, ¿y por qué no las hago cada 20 días, cada 30 días, cada 50 días? Porque vean, un error de razonamiento es este. Se los digo porque muchos lo cometen. Mira, profe, si en 70 días no se me ha salido de control, hagamos las verificaciones cada 70 días. Eso se considera un error muy lamentable, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Bueno, sabemos que el intervalo de verificación o el intervalo de calibración podría definirse así. Podría definirse como límites o los límites máximos establecidos entre la deriva. ¿Verdad? Entonces eso significa que el intervalo de calibración debe ser menor que eso. Entonces, si los límites que usted tiene son de 15 milikelvin y su deriva es de 1 milikelvin por día, esto nos va a dar 15 días. Significa que
el intervalo de calibración debe ser menor a los 15 días, es decir, que esta verificación está bien. Es decir, si usted toma verificaciones cada 20 días, puede ser, se corre el riesgo que en algún momento te salgas de control. Porque vean, por ejemplo, en este caso la deriva fue de 10 milikelvin en 10 días, pero hacia abajo. ¿Qué tal si hubiera sido hacia arriba? Te salís de tolerancia. Entonces, tal vez esta forma en que estamos definiendo los controles estaría bien. Ahora, uno diría, ¿y hay otras formas de estimar mejor cuál va a ser la deriva? Bueno, sí, por ejemplo, el uso de cartas de control ofrece una mayor cantidad de información para poder establecer valores de deriva. La deriva, chicos, en general, y esto es muy personal, no lo van a encontrar en un documento como la BIM, o sea, esto es ya más Raciel Sanabria. Yo tiendo a dividirla en dos partes. Lo que llamamos deriva en tiempo corto, que se conoce muchas veces como gradiente. La deriva en tiempo corto, algunos consideran que no es deriva. Se llama simplemente gradiente. ¿Está bien? Llámelo gradiente si quiere. Pero bajo la justa definición de lo que es deriva, yo pienso que podemos abusar del lenguaje y llamarlo como deriva. ¿Cuándo se presenta? Porque ¿qué es tiempo corto? Bueno, supongamos que usted tiene una variable X que usted está midiendo en el tiempo. Este es el tiempo. Y en la realidad, pues esta variable cambia de esta forma, digamos. No necesariamente varía de forma lineal, pero en un instante de tiempo, por ejemplo, usted muestrea aquí en el tiempo T1 y obtuvo como resultado X1. Y en un tiempo T2, por ejemplo aquí, usted mapea y lo que tiene es X2. Y entonces aquí hay que entender algo, chicos. Cuando uno vive el mundo científico, uno vive de tomar datos de manera muestral. Usted no hace un continuo, hace datos de manera muestral. Usted mide puntitos y entre esos puntitos a veces no sabemos qué pasa. Cuando ustedes llevaron el curso de termodinámica, ustedes usaban las tablas termodinámicas. Y entonces usted decía, la entalpía a 15 grados y la entalpía a 20 grados. ¿Qué pasaba si le daba 17.5? ¿Interpola cómo? Linealmente. ¿Y cómo sabe que es lineal? ¿Nunca se preguntó eso? ¿Cuál es la incertidumbre por interpolar linealmente en una curva que usted sabe en el fondo de corazón que no cambia linealmente? Sí, porque la entalpía no cambia linealmente. Si cambiara linealmente, tira una recta mejor ajuste, pero no se puede. ¿Por qué usted cree en esos valores? Usted nunca se cuestionó. Usted nada más hizo el cálculo y sacó la nota del examen. No, es que, a ver, este curso se llama análisis de incertidumbre. Usted tiene que empezar a cuestionar su vida. Si usted se mete aquí en ciencia, chicos, una de las cosas difíciles de estudiar ciencia es que usted tiene que derrumbar sus métodos, su conocimiento y construir uno nuevo a partir de su análisis. Vea lo que usted está haciendo cuando hace eso. Usted lo que supone es que entre estas dos posiciones la variación es lineal. ¿Y eso es cierto? Tal vez no. De hecho, debería haber un error por interpolación. Hay incertidumbre por interpolación. ¿Cuánto es esa incertidumbre? No lo sé porque no tengo los valores exactos de la función de entalpía. ¿Y por qué usamos tablas en termodinámica? ¿Ustedes saben por qué? Por herencia de los años 90, porque no habían formas de poder calcular de manera sencilla a partir de las ecuaciones de estado la entalpía, la entropía y todas esas propiedades. Las hay, las ecuaciones existen. Lo que pasa es que no las usamos porque es más fácil la tabla. Pero en la tabla se pierde información, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, ahora, usted puede decir, bueno, yo puedo modelar el mejor estimador como el promedio de estos dos. Es decir, yo puedo decir, bueno, el mejor estimador de X es agarrar X1, X2 y dividirlo entre 2. Ese valor más o menos quedaría aquí en medio, ¿verdad? Este es el valor promedio, el mejor estimador. Pero ese mejor estimador tiene una incertidumbre por variación lineal. La incertidumbre estándar se puede calcular considerando que sigue una distribución triangular. ¿Por qué?
Porque cuando la variación es lineal en el tiempo, la probabilidad de que el valor promedio se encuentre en el centro de los extremos es mayor, o sea, en el medio es mayor que en los extremos. Entonces, cuando tu variación, insisto, sea lineal en el tiempo, usted puede modelar esto como si fuera una distribución triangular, que sería valor absoluto de x1 menos x2. ¿Por qué valor absoluto? Porque la deriva no necesariamente va hacia arriba, puede ir hacia abajo, dividido entre raíz de 24. ¿Ok? Eso sería si la variación es lineal. Ahora, ¿qué pasa si a lo largo del tiempo hay evidencia, aunque sea un tiempo corto, de que la variación no es totalmente lineal? Bueno, ahí estamos en un problema. Porque no sabemos bien qué tipo de distribución sigue. Entonces, si la variación de la variable en cuestión no es lineal, es decir, usted tiene algo así, entonces esto es en el tiempo t1, este es en el tiempo t2. Pueden haber problemas, ¿verdad? Porque usted muestreó solo un x1 y muestreó un x2. Pero no podemos suponer exactamente que el comportamiento entre x1 y x2, entre el tiempo t1 y t2, sea una línea recta. Es decir, trazar aquí una línea recta y modelar todo ese comportamiento como si hubiera variado linealmente es un acto tremendamente irresponsable, ¿cierto? A ver, chicos, cuando usted hace metrología, cuando usted hace experimentación y usted reporta datos, usted tiene que tener esta conciencia, vea, por favor. Y esto va por encima de la nota. Esto es un tema ético. Ético. Usted está trabajando con datos y los datos no los puede manipular. La política sí la puede manipular usted, pero los datos no. Usted, cuando está tomando datos, está hablando con Dios. Piénselo así. ¿Cuál es la forma en que nosotros nos comunicamos con nuestro creador? Nuestra madre naturaleza, llámelo como quiera, a través de los datos. Por eso los metrólogos somos los más cercanos a Dios. Por eso los metrólogos en la antigüedad, chicos, no sé si ustedes lo sabían, custodiaban los patrones de metrología legal en el antiguo imperio romano. Así era. Y entonces en el Levítico, léanlo, vea qué bonito, dice: justo sea el modio y justo el sextario. Esas eran las unidades de medida de volumen y masa del antiguo imperio romano. O sea, usted para ser metrólogo tenía que ser casi que un sacerdote judío de la más alta formación. Ahora se llaman metrólogos. Hemos evolucionado. Pero el tema es que usted en sus manos, en sus datos, en sus manos está la realidad. Y usted tiene que interpretarla responsablemente. Bueno, ahora que estamos haciendo un trabajo en LEMIC, puede tomar eso en cuenta, Pablo. Cuando usted hace los ANOVAs y define el nivel de significancia y vamos a construir un patrón de escala a partir de datos experimentales, eso es lo que estamos haciendo ahora. Sobre esa conciencia, que espero ustedes la tengan en sus proyectos y en su vida profesional, ahora sí, seriamente usted dice: Mae, eso no puede seguir una curva lineal, sería una irresponsabilidad, ¿cierto? Cuando usted se muera y tenga que ir a dar cuentas al juicio final y le digan: vea, usted supuso que eso era una lineal, ¿usted qué va a responder? No, entonces usted dice: no, tal vez sea un poco más responsable considerar que la variación puede modelarse como una distribución rectangular. Donde esa distribución, tal vez, ¿verdad? Porque pueden haber otras variaciones. Una distribución rectangular donde el mejor estimador que estaría aquí, pues sigue siendo el promedio entre los valores x1 y x2, pero la incertidumbre asociada a esa deriva, podríamos tomarla como el valor absoluto entre x2 menos x1 dividido entre raíz de 12. Aquí no, aquí como es lineal, podemos tomarla como si fuera distribución triangular. Muy bien. ¿Qué pasa? Aquí la variación no es lineal, ¿verdad? Variación no es lineal. ¿Qué pasa si tu variación fuera sinusoidal?
Pensemos en esto, chicos. Supongamos que, porque esto es un error muy típico, vea, yo les explico esto porque después en la calle ya salen las tortas, ¿verdad? Supongamos que usted tiene un fenómeno bien caracterizado que sigue una distribución de este tipo, donde se conoce bien el máximo, digamos, a más, y el mínimo a menos. O sea, usted hizo un buen muestreo. La deriva usted solo la va a conocer cuando usted tiene datos en el tiempo, ¿verdad? Si no tenemos datos es muy difícil poder trabajar la deriva. Si usted lo analiza, usted dice, bueno, el mejor estimador de esa variación tiene que estar aquí, ¿verdad? Entonces eso estamos claros, el mejor estimador tiene que ser el promedio de A más con A menos entre 2, el mejor estimador. Pero la incertidumbre asociada a la deriva, les pregunto, ¿creen ustedes que podemos modelarla como una distribución rectangular con límites entre A más y A menos? ¿Qué piensan ustedes? Vean, usted tiene un valor máximo, un valor mínimo. Podremos suponer que eso es una distribución rectangular. Así, responsablemente, ¿verdad? ¿O usted siente que no? ¿Qué haría usted? Usted nada más sabe que no, pero todavía no se anima. Que eso también es tener conocimiento. Cuando usted llegue y dice, mejor una decisión hoy no la tomo, voy a llamar a mis amigos y voy a consultarles. Voy a buscar consejo. Eso es muy sabio también, ¿verdad? Lo modelamos como una distribución rectangular, porque digamos, podríamos hacer esto, chicos. Podríamos tomar, veamos, A más menos A menos, que es el intervalo entre raíz de 12. ¿Qué les parece? ¿Podríamos tomar eso? Sí, parecido a lo que hicimos aquí, ¿no? ¿O no? ¿A quién le suena razonable? ¿Quién hubiera hecho eso? Usted sí. Está bien, Ale. ¿Los demás qué? ¿Usted qué piensa? ¿Parece razonable o siente que ahí hay gato encerrado? Pero bueno, ¿cómo se va a borrar? ¿Usted qué piensa? O sea, ¿Cómo se va a borrar para hacerlo para que falta de elegancia? No es elegante, no es elegante. el tema tuyo es que crees que deberíamos ser más elegantes, que tenemos suficiente información como para tomar eso como una rectangular. Bueno, voy a contarles la realidad. Tomar eso como una rectangular es un error conceptual. Un error conceptual. Y mucha gente no lo sabe. Por eso es que hay que crear esta carrera y este curso. Porque la gente en la calle toma eso como rectangular y queda subestimado. Voy a decirles por qué. Porque resulta que en una función sinusoidal hay más probabilidad de que los valores, si usted los muestrea, queden en los extremos que en el centro. En el centro aquí la derivada, la pendiente de la curva, la razón de cambio es muy alta con respecto a la que usted tiene en los, digamos, en las partes exteriores a la función, ¿verdad? Entonces aquí lo correcto es tomar esto como si fuera una distribución U o una distribución arcoseno. Y lo correcto es dividir esto entre raíz de 8. Eso es lo correcto. ¿Okay? Eso es en deriva en tiempo corto, en el uso del gradiente. Ahora, hay deriva en tiempo largo. Yo le llamo deriva en tiempo extendido. Y quiero explicar esto, chicos, con un concepto. Piensen ustedes ya el día que ustedes van a ir a trabajar afuera. Y usted está a cargo de un departamento de instrumentación. Y usted tiene que establecer los intervalos de calibración de los equipos de su empresa. Vean, chicos, eso es un trabajo que se las trae. No sé si conocieron ustedes a Valeria Bonilla, ¿verdad? Ella hizo su trabajo final de graduación justamente en ese tema. Basado en los datos de 2000 instrumentos de medida, establecer si los intervalos de calibración que tenía eran adecuados o no. Y utilizando una herramienta que se llama el Power BI, pero sobre todo el cálculo de deriva en tiempo extendido. Ok, piensen esto. Supongamos que usted llega y calibra una pesa, clase F1. La lleva al laboratorio costarricense de metrología, le dan el valor de masa con su incertidumbre y está dentro de los límites de control. Está bien la pesa. Perfecto.
Y usted tiene que decir dentro de cuánto la vuelvo a calibrar. Porque resulta que uno de los requisitos de la trazabilidad son las recalibraciones periódicas. Eso lo vamos a ver en el próximo curso, que es trazabilidad y cuáles son los requisitos de acuerdo a la ILAC. Un requisito es recalibraciones periódicas. Sí, pero ¿cada cuánto tiene que calibrarla? ¿Cada año? ¿Cada 6 meses? Entonces vean chicos, este es un tema tabú en la metrología. Nadie le dice a usted cada cuánto tiene que calibrarla. Vea lo que le dicen a usted. Depende del uso. Y entonces usted dice, sí, pero depende de qué. ¿Del uso de qué? Bueno, es que usted tiene que llevar controles. ¿Y qué control? Si yo no tengo los comparadores que tiene el laboratorio que me está calibrando las pesas para poder tener un control. Y las puedo limpiar y tomarle fotografías y ver cómo van cambiando en el tiempo, pero ¿cómo sé yo cada cuánto tengo que calibrar una pesa? Entonces se ponen de acuerdo en la junta directiva y la decisión a veces la toman la gente que no sabe. Entonces le dice usted, el jefe suyo, que es el que pone la plata, póngale un año, porque menos de un año no, bueno, sale muy caro. Entonces usted le dice, está bien, el próximo año llevamos la pesa. Y resulta que usted la lleva el próximo año. ¿Y qué le garantiza que la pesa esté conforme todavía? Puede ser que esté conforme. Y entonces está bien el intervalo de un año. Y si se salió de los límites de tolerancia, ¿qué decisión se toma? Véndala, úsela para otra cosa y le compre otra pesa, ¿no? Y pero usted no ha pensado que si se salió durante ese año de control, puede ser que es que el intervalo de calibración sea muy amplio. Y que usted tal vez necesite calibrarla cada 6 meses para poder hacer ajustes y tomar una decisión si debe o no cambiar esa pesa. Bueno, eso es deriva. Yo cuando tenía 28 años lo vi claramente, ¿verdad? Pero mi gente, mis superiores nunca lo vieron, ¿verdad? Todo eso me impulsó a ser tal vez un poco individualista, ¿verdad? Los metrólogos tenemos el ego de un elefante. Los ingenieros ni para qué. Ustedes han visto en el colegio de ingenieros la calcomanía que dice consulte a su ingeniero. Sí, ahí dice consulte a su ingeniero, lo pegan en el carro. Consulte a su ingeniero, ¿verdad? Consulta a su mago. En la Edad Media consulte a quién. Al adivino, ¿ah? No sé. En tiempos de Gengis Khan, no sé si ustedes sabían, Gengis Khan tenía mujeres adivinas. Entonces, sí, pero no hay. Eso es consultar al ingeniero. La metrología anda por ahí. El tiempo extendido es complicado porque, ven, por ejemplo, voy a darles este caso. Ya casi hacemos la pausa. Sí. ¿La deriva siempre sigue algún tipo de distribución? Es que eso es lo que no se sabe. Si nosotros supiéramos la forma en que varía, podemos asignarle una distribución. Digamos, si varía linealmente, la distribución es triangular. Si varía sinusoidalmente, la distribución es tipo U. Y si no sabemos, el menor de los males es tomarla rectangular. Pero si nosotros supiéramos exactamente la función con la que varía, podríamos hacer un estudio y decir qué tipo de distribución de probabilidad sigue. Pero sí, ese justamente, Gabriel, ese es el asunto con la deriva, ¿verdad? Quiero que vean esto. Usted llegó y calibró la pesa en un instante de tiempo determinado y luego en un segundo instante de tiempo. Aquí le dio X1 y aquí le dio, digamos, X2. Hay gente que son los negacionistas, no sé, ¿verdad? Esos que dicen, ¿cómo es posible que mi pesa ha cambiado si yo la he cuidado? No, de verdad hay gente, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ella me fue infiel si yo le di todo en mi vida, mi amor y mi corazón? Bueno, igual. De así es. De no, es que no puedes tener un control sobre la naturaleza. Los patrones cambian, hay muchos factores. Esto se llama deriva. Y esta deriva la vamos a tomar en valor absoluto como x2 menos x1. Cuando es en tiempo extendido, la deriva es una razón de cambio en el tiempo. Entonces yo la llamo usualmente así. Delta X valor absoluto entre un cambio de tiempo. ¿Y qué es lo que se hace en la práctica, chicos? En la práctica se toma como si fuera una distribución rectangular, pero se toma unidireccional. Es decir, usted toma como si la incertidumbre asociada a la deriva fuera simplemente ese valor de D entre raíz de 3, no entre raíz de 12.
entre raíz de 3. Así es como se toma, ¿verdad? Cuando es tiempo extendido. Entonces, usted lo que puede hacer es, cuando usted tenga la pesa con varios certificados de calibración, tomar los valores de un año al otro año, calcular esa deriva. Y entonces tomar esa deriva como una distribución rectangular. Ahora, y si la deriva va cambiando conforme pasa el tiempo, bueno, bienvenido a la vida real. Puede ser que el primer año usted tuvo una deriva muy corta y el segundo año una deriva más larga. Bueno, pero si esa deriva me obliga a mí a reducir a la mitad el intervalo de calibración, bueno, bienvenido a la realidad. Eso es la metrología. Es una buena pregunta. El tiempo corto y el tiempo extendido es muy relativo. El tiempo corto es el tiempo que se da durante la medición. Digamos, voy a darle un ejemplo. Usted, para calibrar un matraz, necesita más o menos un día. Eso es un tiempo corto. Usted, por ejemplo, para calibrar una pesa, necesita por lo menos una hora. Eso es un tiempo corto. Pero usted, para, por ejemplo, calibrar patrones de primer nivel, por ejemplo, pesas clase F1 se hacen una vez al año. Es un tiempo extendido. Y usted tiene acceso al primer dato, pero no al segundo. Porque el segundo está en el futuro. ¿Cómo va a saber cuánto va a ser el valor de masa dentro de un año? El tiempo extendido es cuando no tenés acceso al dato posterior. Cuando no sabes cuál va a ser el dato posterior. Eso es lo que vamos a llamar tiempo extendido. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo corto es un tiempo durante el cual yo tengo acceso a todas las mediciones y durante ese tiempo estoy midiendo, por eso se llama gradiente. Usted está haciendo un experimento y durante ese experimento monitoreó la variable que tuvo una deriva. Esa es deriva en tiempo corto. En la del tiempo largo es una deriva muy extendida y que se desconocen usualmente las causas, ¿verdad? Chicos, vean, esto de la deriva en tiempo extendido es un vacilón, porque yo con la edad uno aprende un poquito de sabiduría, ¿verdad? ¿Se acuerdan del tiempo del COVID que usted se lavaba las manos y se ponía mascarilla para entrar a los lugares públicos? Sí, se acuerdan, ¿verdad? Pero ustedes saben que la mascarilla y el lavado de manos no evita el COVID. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Póngale la palabra que quiera, placebo, ¿verdad? Usted se sentía seguro cuando se lavaba las manos. Y se ponía una mascarilla de 200 pesos que vendía la pulpería de enfrente. Sí, ¿sabes? Entonces, no, ahora sí. Y usted veía a otra persona pasar enfrente y usted volvía la cara. Parecía a los judíos con el pecado aquel original. Ustedes saben que los judíos se lavaban en tiempos de Jesús las manos, no por un tema de sanidad, sino que usted caminaba mucho y no vaya a ser que se le quedara un pecado ahí en las piernas, en las manos. Usted se lavaba y así, eso era la creencia. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso ha existido, o sea, ese tipo de cosas desde siempre, ¿verdad? Los seres humanos creemos en tonteras. Hay gente que piensa que si un santo se le cae, hay que ir a enterrarlo. Tipo como una figura de yeso. No hay gente que piensa eso. Está convencida. Que hubo un muñeco en el estadio de Cartago. Hay gente que está convencida de eso, ¿ah? Y que se lo echaron a la liga, y ahí está. Así no es. La metrología hay que quitarse un poquito ese tipo de cosas. Usted solo puede creer en los datos. Y los datos tenés que analizarlos con absoluta objetividad. Usted puede tener controles, mira, que la pesa esté limpia, que el bloque lo limpie una vez al mes, que le tomo fotografías para que no esté rayado. Eso sirve y es bueno. Pero con eso a veces no podemos establecer correlación de cuál es la deriva y el estado de la pesa. A veces no se sabe, ¿verdad? Bueno, chicos, 10 minutos y seguimos hablando de este tema raro. Yo sé que este tema es como raro, pero ya seguimos. Hablando con un curso. Sí, está. Perfecto. Bueno, chicos, vean, vamos a ver un ejemplito de cálculo, porque de repente esto de deriva se quedó como cuando se queda uno solo en teoría. Entonces vamos a ver un ejemplo de cálculo y tal vez esto queda más claro. Supongamos que yo tengo una pesa de masa nominal de 200 gramos, clase M1. M1 significa clase ordinaria, eso lo vamos a ver en metrología industrial y legal, donde el error máximo de esta pesa se considera en más menos 10 miligramos. Es decir, que puede tener 200 gramos más 10 miligramos o menos 10 miligramos. ¿Me explico?
No es que tiene exactamente 200 gramos, siempre hay una tolerancia, ¿verdad? Entonces, usted llegó y le calibró un primer fecha, digamos, en una fecha X1, en un primer mes ahí, y le dio que el valor de esta masa es de 200 gramos, con una corrección de 1,8 miligramos negativo, pero con una incertidumbre de 1,1 miligramos, esta incertidumbre con K igual 2 normal. Y un tiempo después, por ejemplo, 6 meses después, usted la calibró, la pesa se estuvo usando y resulta que el valor de masa que da ahora es positivo, o sea, como que ganó masa, se pudo haber contaminado, más menos 0,9 con una incertidumbre de 1,2 con las mismas condiciones, K igual 2 normal al 95,45% de probabilidad de cobertura. Entonces, ¿qué nos preguntan? La primera pregunta, vamos a hacer preguntas muy orgánicas. ¿Hubo un cambio real de masa durante esos 6 meses? Es la primera pregunta. ¿Hubo un cambio real de masa? O sea, ¿puedo decir que significativamente la masa cambió de X1 a X2 desde el instante 0 a 6 meses después? Bueno, utilicemos la prueba del error normalizado. ¿Se acuerdan de esa prueba? La prueba de error normalizado es una prueba donde usted puede ver si existe diferencia significativa entre dos valores. Y el error normalizado se define así: el X final menos el X inicial entre la raíz cuadrada de la incertidumbre expandida final más la incertidumbre expandida inicial. Eso lo vimos en análisis estadístico de datos. Entonces, el valor final es de 0,9 miligramos. Y el valor inicial de menos 1,8 miligramos. Vea que menos y menos da más, hay que tener cuidado ahí con el signo. Y las incertidumbres que deben usarse, que son las expandidas, es 1,2 miligramos al cuadrado y 1,1 miligramos al cuadrado. Esto nos da un valor de 1,66. Si el valor del error normalizado está entre menos 1 y 1, podemos decir que no hay diferencia significativa entre medias. Pero como este está fuera de ese intervalo de menos 1 y 1, la conclusión aquí, la conclusión con este valor es que sí hay una diferencia significativa entre medias. ¿Qué significa? Que la deriva es algo real, existe. Hubo deriva entre la primera calibración y la segunda calibración. Porque pudo haber sido que debido a la incertidumbre no se detecta una deriva. Hubo deriva. ¿De acuerdo? Hubo deriva. ¿Y cuánto fue esa deriva? Porque, digamos, la primera pregunta es como esta, a ver si existe o no deriva. La segunda es, ok, ya que hay deriva, cuantifiquémosla. La deriva se va a calcular así. Valor absoluto, podemos hacerlo inicial menos final o final menos inicial, como ustedes quieran. Pueden hacerlo así. Final menos inicial. ¿Verdad? Menos, y es importante tener cuidado con el signo, en un intervalo de 6 meses. Claro, a mí me interesa la deriva anual. ¿Por qué anual? Por un tema de convención. Las derivas usualmente se calculan anualmente. Entonces yo puedo utilizar un factor de conversión aquí de 12 meses, es un año. Y entonces la deriva me está dando 5,4 miligramos al año. Esa es la deriva que tenemos. ¿Cuál sería la incertidumbre estándar por deriva? Anual, si yo voy a calibrar anualmente. Bueno, vamos a ver. La incertidumbre estándar por deriva anual, si fuera anual, porque si fuera de cada 6 meses es la mitad, pero si es anual, si yo llego y ya calibro esto anualmente, se calcula así. La deriva es muy importante, requiere de una base temporal, eso mucha gente no lo entiende. Verán, 3,11 miligramos, esa es la deriva anual, la incertidumbre estándar por deriva anual de esa pesa. Hasta aquí se volvió la vaina muy calculera, pero vamos a un tercer punto. El tercer punto es analizar una decisión. La decisión es la siguiente. ¿Será conveniente seguir calibrando la pesa anualmente o mejor la sigo calibrando cada 6 meses?
Claro, si la hago cada 6 meses es más caro. Tengo que sacarla de servicio, implica pedir presupuesto, echarme un pleito con la gerencia de producción. Nunca hay plata, este país está pobre, queremos, o sea, eso es un pleito. Pero vamos a ver si vale la pena. Entonces usted puede pensar en esto. Como usted sabe que el error máximo es de 10 miligramos, yo le invito a hacer una carta de control. Esto siempre funciona muy bien. Vos tenés 200 miligramos, un límite superior, perdón, 200 gramos, que es la pesa, ¿verdad? De 200 gramos más 10 miligramos y un límite inferior de 200 gramos menos 10 miligramos, ¿verdad? Que son los límites inferiores y superiores de la calibración de la pesa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pensémoslo así. En la primera calibración, pongámoslo en color azul, me había dado un error de menos 1,8. Entonces, digamos que aquí en T1, el valor anduvo aquí. Con determinada incertidumbre. ¿Cuánto? De 1,1. Y 6 meses después, que es el T2, vamos a ponerlo por aquí, el valor me está dando más bien positivo, me da 0,9, entonces anda por aquí. En la práctica, chicos, se le quita el 200 a todo. Porque como es la primera vez que lo hacemos, en la práctica usted pone menos 10, 1,8, aquí son 0, más 0,9 más 10. Porque ya estamos todos los metrólogos entendidos que es sobre una base de 200 gramos. Pero como es la primera vez que lo hago, lo voy a hacer así. Y esto con una determinada incertidumbre, que si ustedes se ponen a ver, esta incertidumbre ni siquiera detecta si este signo realmente es positivo. Pudo haber sido negativo porque el límite inferior está en 0,9 menos 1,2. Pudo haber sido negativo. Entonces aquí aparentemente se detectó una deriva. ¿Lo ven? Aquí hubo una deriva. Muy bien. Entonces ahora lo que nos vamos a preguntar es lo siguiente. ¿Qué deriva quiero yo si lo calibro anualmente? Porque si fuera anualmente, esta deriva se duplicaría. La deriva es proporcional al tiempo. Entonces vamos a establecer un criterio. Vamos a establecer un criterio de deriva máxima. Queremos que la deriva máxima sea la tercera parte del error máximo permitido, que son tomar estos 10 miligramos de error, entre 3 me da 3.3 miligramos. ¿Por qué tomar eso, chicos? Eso es muy importante. Ahí se los doy en el material. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una incertidumbre, más otra incertidumbre, que es la tercera parte, y usted hace la suma geométrica, esa incertidumbre no aporta más al 5% a la incertidumbre estándar combinada. No sé si me explico. A ver, si usted tiene una incertidumbre que es EMP rectangular entre raíz de 3 y otra que es EMP, la tercera parte entre raíz de 3 también, y eleva esto al cuadrado, para calcular una incertidumbre combinada, esta es la deriva, tercera parte, y este es el error máximo. Resulta que esta incertidumbre que usted obtiene aquí al final va a dar aproximadamente 1,05 veces EMP entre raíz de 3. Lo podemos demostrar ahí, ¿verdad? Es decir, que la incertidumbre por deriva en el tanto no sea mayor que la tercera parte del error máximo permitido, no te aporta más de un 5% adicional al error máximo permitido. Y un 5% adicional a nivel de grados de libertad prácticamente hace que esa incertidumbre sea despreciable. Es muy poco, aporta por debajo del redondeo en la segunda cifra significativa. Entonces esto es un buen criterio para establecer una deriva máxima. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si usted considera que el error máximo permitido entre 3, entonces ahora es de más o menos 3,3, pero su deriva está siendo de más o menos 5,4 miligramos anuales, de esta resulta ser mayor. Entonces estamos teniendo una deriva que es extremadamente alta con respecto a la tercera parte de un error máximo permitido. Entonces tal vez una buena opción es reducir nuevamente o mantener el intervalo de
a 6 meses. Si usted lo mantiene a 6 meses, entonces la deriva de que usted tiene aquí ya no hay que multiplicarla por ese factorcito, sino que va a ser la mitad, son 2.7 miligramos al año. Es la mitad porque es cada 6 meses. Y eso está por debajo de los 3,3 miligramos al año que usted esperaría tener como deriva, que obtiene desde aquí. Entonces, posiblemente una buena selección del intervalo de calibración es cada 6 meses y no cada año, porque eso te garantiza que la deriva proyectada con base en esos dos datos se mantenga por debajo de la tercera parte del error máximo permitido. Eso es muy sano, porque implica que el método tuyo de calibración no se vea afectado por la deriva. Si un método depende de la deriva, es muy vulnerable. Entonces el análisis de deriva aquí se vuelve muy importante. ¿Está bien, chicos? Ok. No sé si hay preguntas aquí. A ver, este tipo de cálculos son como muy conceptuales. Aquí no hay que hacer mucha matemática. Lo que hay que entender es un poquito el concepto de las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a otro asunto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un termómetro? Usted tiene un termómetro en su industria y usted quiere analizar la deriva. Pero el termómetro, a diferencia de una masa que solo tiene un valor único de 200 gramos, el termómetro tiene varios valores. 15, 20, 25, 30 grados Celsius. Es decir, usted lo utiliza dentro de un intervalo de indicaciones. Y puede ser que la deriva en valores bajos no sea igual que la deriva en valores altos. Por ejemplo, si usted utiliza un termómetro entre 15 grados Celsius y 30 grados Celsius, puede ser que la deriva en 15 grados Celsius no exista, pero en 30 grados Celsius también. Entonces, ¿cómo trabajar la deriva? ¿Cómo trabajar la deriva? Entonces, quiero que veamos este ejemplo. Usted lo puede encontrar ahí en el material. Espérate para borrar, chicos, pues si no, no se ve nada, Ahí van, chicos. Denme chancecito de respirar. Ahí van. Esperemos en esta semana que ya salgan. Para que puedan hacer ahí sus proyecciones, Gabriel. Regresión. Ok, bien. Vamos a ver esto. Sí, a usted el primero, pero si solo a usted se le ocurre hacer reposición. Es que sí, bueno, hay de todo en la viña del Señor, yo sé. Pero era necesario, ¿va? Bueno, vean, ahí lo tengo pendiente. Es que ayer, vean, hice una lista de cosas, tengo que hacer 13 cosas. De esas 13 hice 4. No alcanzó el día para hacer las 13, ni haciendo una por hora. Bueno, vean, vamos a ver esto, chicos. Estos son los resultados de la calibración de un RTD. Lo pueden ver ahí en el material que yo les subí, ¿verdad? Entonces, usted tiene 5 temperaturas de calibración, 10, 15, 20 y 25. Usted determina el error de indicación del termómetro el 1 de enero del 22, del 23 y del 24, de 3 años. Y resulta que el error de indicación aquí cambia, ¿lo ven? Aquí en menos coma 10, aquí en menos coma 18 y aquí en menos coma 12. Aquí se redujo y aumentó, aquí pues cambió un poco, ahí lo pueden ir viendo. No hay una tendencia clara de cómo cambia la deriva, porque a veces la deriva es un poco errática, ¿verdad? Pero entonces vamos a calcular la diferencia entre el primer y segundo año, es el valor absoluto de esta diferencia y el valor absoluto de esta diferencia. Tengo 2 derivas y tomo la máxima. Tengo 2 derivas, tomo la máxima. Tengo 2 derivas, tomo la máxima. Tengo 2 derivas, tomo la máxima. Y hago lo mismo con todos los datos. Entonces, para resumirles el cálculo. Ahí están las derivas. Las derivas del primer y segundo año están aquí. Y las del segundo y tercero están aquí. Algunas derivas son positivas y otras son negativas. ¿De qué depende que sea positiva o negativa? Bueno, depende del uso del termómetro. Vean, la vez pasada un estudiante mío se jaló una torta.
llega y mete el barotermohigrómetro dentro de una caja ahí que estamos diseñando para hacer un experimento de calibración de cronómetros. Ya ustedes sabrán quién fue, ¿verdad? Y resulta que lo mete en una cama a 70 grados Celsius, estaba dentro de eso, casi, así va. Y de estereofón, eso puede generar un incendio, ¿verdad? Un golpe térmico en un barotermohigrómetro pudo haber generado deriva. Y el barotermohigrómetro sigue funcionando, pero sería bueno hacerle una calibración a ver si eso provocó una deriva, porque fue llevarlo el sensor a un valor extremo, ¿verdad? Entonces ese tipo de situaciones ocurren. A veces el uso del instrumento, el desgaste, los cambios de temperatura, el uso puede afectar. A veces el no uso afecta más que el uso también, ¿verdad? Entonces vean que aquí hay varios valores de deriva. El mayor en valor absoluto es este. Entonces voy a tomar este valor por un tema de irme del lado seguro. Igual aquí. De aquí tomo el mayor, aquí en el segundo año, del segundo al tercero, la deriva mayor fue de 0,08 y la del primero 0,09. Entonces una forma de determinar la deriva es tomar esta deriva máxima de 0,09 y asignarle una distribución rectangular. Y entonces ahí nos da un valor de 52 milikelvin, ¿verdad? Ahí está. Ahora uno puede decir, bueno, voy a establecer un valor de deriva máxima por norma. O sea que no necesariamente tenga que ser con el valor que yo medí, sino que yo tenga un valor predefinido de más menos 0,10. Y siempre y cuando esté por debajo de 0,10, entonces mi deriva anda bien. Entonces yo puedo decir, bueno, establezcamos una deriva de más menos 0,10 y lo calculamos, da 57 milikelvin. Si yo conforme voy analizando los certificados, mi deriva está por debajo de más menos 0,10, mis cálculos de incertidumbres también. En el momento en que mi deriva sea mayor que más menos 0,10, tengo que hacer un ajuste a los presupuestos de incertidumbres para considerar un nuevo valor de deriva o cambiar el instrumento por algún otro nuevo, ¿verdad? Entonces, eso también se puede definir como deriva. Pensando en que uno eventualmente, digamos, mucho del trabajo que se hace en la práctica, no necesariamente es calcular, sino establecer mecanismos de control, ¿verdad? Entonces, eso puede ser. Por último, chicos, pues ahí está la demostración de por qué utilizar una deriva de una tercera parte. Mucha gente no lo sabe. Me llaman, don Raciel, mira, pero la deriva siempre es la tercera parte del error máximo permitido. Entonces, cuando yo les explico que es por un aporte de un 5% menor y que eso mejora los grados de libertad, y como muchos no han llevado un curso de incertidumbres y piensan que todos los casos son 2, entonces de repente explicarles esto no es tan fácil. Pero bueno, ustedes sí, porque ya han llevado un curso de análisis de incertidumbre. Hay un último tema aquí que quería mencionarles en estos 10 minutos, chicos, que tiene que ver con un documento que se llama la OIML D10. La OIML D10 es un documento que vamos a ver en el próximo curso de Metrología Industrial y Legal, que establece mecanismos para poder calcular deriva. Y que en esos mecanismos se proponen 5 métodos. Una cosa que se llama ajuste automático o escalera, el tiempo calendario. Eso significa que si usted calibra un instrumento y lo calibra de aquí a cierto tiempo y está fuera de tolerancia, hay que reducir el intervalo de calibración, pero si está dentro de tolerancia puedes incrementarlo. No te dicen cuánto, pero un ejemplo es que si está fuera de tolerancia, usted reduce a la mitad del intervalo de calibración y si está dentro de tolerancia, usted lo aumenta en un 10% y ahí se va ajustando en el tiempo. Les puedo decir que nadie en este país lo aplica, porque nadie sabe cómo aplicarlo, pero puede aplicarse. Aquí la gente lo que quiere es un intervalo de calibración constante todos los años, que el proveedor le diga, vea, cada 6 meses tienen que traer el termómetro, cada año. Porque lo que interesa, como terminamos como metrólogos, a veces los metrólogos terminan como gestores de la calidad, no terminan haciendo trabajo técnico. Y cuando usted termina como gerente de calidad, de repente todo esto parece que a usted no le toca, ¿verdad? Eso le toca a otra persona. Y no, yo creo que sí es importante entender que esto existe. Cartas de control. Usted puede llevar cartas de control en tiempo calendario para ver cómo va la variación de la deriva en el tiempo. Tiempo en uso. Resulta que usted puede llevar, hay ciertos equipos que se gastan con las horas de uso, entonces usted lleva un control. Por eso, cuando usan el laboratorio para los proyectos de científica, para los proyectos de este curso, es importante que se anoten en una bitácora de uso.
porque yo necesito saber cuántas veces usaron la balanza, cuántas veces usaron la pesa, cuántas veces usaron los bloques para ver cuál es el desgaste y establecer algún tipo de correlación. Revisión en servicio o pruebas de caja negra, eso es, sacamos el equipo de servicio, le hacemos alguna pruebita para ver si está bien y si está bien sigue en servicio y si no lo sacamos. Esto implica tener un poquito más de equipo, pero se pueden hacer y cualquier otro acercamiento estadístico puede ser válido. Un acercamiento estadístico que a mí me gusta mucho son las cartas de control, chicos. Entonces por aquí yo les dejo este ejemplito. Resulta que una forma de poder establecer un control es decir lo siguiente, es decir, bueno, tomemos las calibraciones de una pesa como si fuera un muestreo de cartas de control con un subgrupo racional de dos datos. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos cartas de control. Usted en cartas de control toma un subgrupo racional, saca un promedio y un rango, promedio y rango, promedio de promedios, rangos de promedios, y dependiendo del tamaño del subgrupo racional establecíamos límites de control inferior y superior. Y decíamos si el proceso está bajo control o no. Bueno, podemos tomar que entre el dato 1 y el dato 2 aquí calculo una deriva y que está basada en dos datos como si fuera un rango. Y luego entre este y este calculo otra deriva. Y así, calculo rangos entre datos subsecuentes en valor absoluto. ¿Verdad? O sea, si son positivos y negativos, yo resto y tomo el signo. Y me queda un conjunto de estas derivas. Ahí se los explico mensuales. ¿Ok? Ahí tengo todas esas derivas. Calculo un promedio de esas derivas mensuales. Este método tiene una ventaja, que si en un mes tuve una deriva muy grande y en otro mes tuve una deriva más pequeña, compensa estadísticamente eso, porque si no puede ser que yo sobreestime una deriva mucho. Entonces me da ese promedio. Ese promedio de derivas mensuales yo lo puedo asignar a una carta de control, como si tuviera dos datos, y establezco una carta de control de rangos. Esa carta de control de rangos me permite a mí graficar todas las derivas de esos 29 meses. Y estableciendo un valor máximo de deriva, yo puedo decir que esa deriva está bajo control estadístico. Que digamos, de alguna manera, los datos en el tiempo me han mostrado que esta pesa a lo largo de 29 meses, que son casi 3 años, se ha mantenido bajo control. Claro, eso implica haber generado un montón de información, calibrarla todos los meses. A veces no tenemos toda esa información. Pero si tenemos eso, una forma de estimar la deriva es a partir de lo que nosotros llamábamos factor de conversión del rango, que es el promedio de la deriva entre 1,128. El 1,128 sale de los factores de cartas de control para subgrupos racionales de dos datos. Y de esa manera entonces yo puedo obtener una desviación estándar de la deriva. Este método se conoce como el método de rangos móviles. Y yo les pongo ahí un comentario muy personal, que yo creo que al final, estos comentarios son el resultado de la sabiduría de los años, ¿verdad? Yo a veces quiero pensar que me hago viejo, pero que es bonito llegar viejo sabio, no viejo ignorante, ¿verdad? Entonces, bueno, el método de rangos móviles podría resultar ser conservador respecto a otros enfoques, pero su aplicación es muy práctica y resulta muy útil cuando se tiene suficiente cantidad. Ahí me faltó de datos, tal vez, ¿verdad? Suficiente cantidad de datos que permitan obtener un estimador de deriva suficientemente robusto. Ahí lo voy a corregir después. Pero eso es, digamos, este método de repente es muy bonito, se ve muy agradable, es fácil de calcular, porque necesita usted de información. Usted necesita haber calibrado esa pesa 29 veces durante 3 años para poder tener toda esta información, ¿verdad? Y que esas derivas estén normalizadas. Si usted en un mes no calibró la pesa, la deriva de 2 meses ya no sirve. Tenés que normalizarla. Tenés que dividirla entre 2 porque la hiciste cada 2 meses. Y si la hiciste cada mes y medio, hacer los ajustes para que realmente sea una deriva mensual, ¿verdad? Entonces hay una normalización de la deriva. Yo eso lo veía antes aquí, pero ya era como complicar mucho el curso, ¿verdad? Normalización de derivas. Entonces no es lo mismo una deriva en 6 meses que una deriva en un mes. Uno trata con derivas normalizadas. Lo mejor ante todo es que cuando usted hace análisis de derivas, siempre mantenga los intervalos de calibración iguales para que los datos sean comparables, ¿verdad? Ese es un método. Deriva, chicos, es un tema que hoy por hoy no siento que lo entiendan muy bien dentro del ámbito nacional. Siento que una parte de la historia, la ISO 17025, que fue la norma para calibración de laboratorio, o sea, para
acreditar laboratorios de calibración, no hablaba mucho de control estadístico antes del 2015, pero después del 2015 empieza a hablar de control estadístico de datos y la gente no sabe cómo hacerlo. Muchos de los metrólogos que están en este país trabajando no tuvieron una formación tan fuerte en estadística, ¿verdad? Y entonces de repente todo esto le toma un poquito de sorpresa, ¿verdad? Yo les invito a que vean esto como información adicional que en algún momento tendrán que enfrentarse. Y más bien, la idea de todo esto es que el tema de deriva infundan ustedes un poco de preguntas. Porque hoy por hoy no tenemos nada, chicos. No hay un documento, una guía como la GUM que te diga cómo trabajar las derivas, con ejemplos. Yo siento que eso hace falta. Puede ser que en manos de ustedes esté eventualmente trabajar un poco ese tema, ¿verdad? Pero bueno, eso era la intención de la lección de hoy, hablarles un poco de este tema, reflexionar un poco, y solo hoy voy a hablar de esto. Va a quedar para la tarea 7, pero solo hoy voy a hablar como de este tema de lo que significa deriva. Para la próxima lección, chicos, vamos a hablar de un tema muy bonito y muy divertido. Se llama estimaciones de Fermi. Sí, entonces no falten, la próxima lección va con cariño, y es como, a ver, ya es como vamos en el final del curso. Yo lo que quiero en esta lección y la semana que sigue es evaluar algunos temas de cosas que han quedado por ahí. Y vamos a empezar a infundir duda. ¿Realmente sabemos medir masa? ¿Realmente conocemos un poco la historia de nuestro sistema internacional? ¿Qué esperamos del futuro de la GUM? Entonces, la próxima lección hablamos de eso y la que sigue, que es ya la última semana de clases, ¿verdad? Ya tendríamos un poquito... Quisiera hacer una reflexión del camino al que vamos como metrólogos y cómo visualizo que ustedes tendrían, si se dedican a esta área, un campo de trabajo en el cual podrían desarrollarse, ¿verdad? La verdad yo tengo mucha fe en este proyecto de ingeniería física, ¿verdad? Yo sé que mis métodos a veces son un poco crueles, pero yo esperaría que pudieran aprender, que usted al final de este curso sienta que ha integrado algo nuevo a su vida, que usted es una persona diferente. Espero que para bien, espero, ¿verdad? Espero que para bien. Bueno, chicos, entonces quedamos hoy por aquí. Nos estamos viendo el jueves. Recuerden que les doy chance de tarea el miércoles. Si alguien quiere cambiar el envío para ajustar alguna cuestión que no quedó tan bien, la dejamos el miércoles. Y ya en cuanto tenga la tarea 7, se las voy a estar comunicando, que sería la última tarea del curso. Muchas gracias.